Hola queridos hermanos, bienvenidos a tu podcast Sin Límites. Y hoy tenemos un tema muy interesante y a un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a Fray Joel Chiquinta, quien estuvo de párroco y de fraile en nuestra comunidad de Quillabamba, pero que ahora está de vicario en la Amazonía y además está en la comunidad de Quirigueti, que también atiende la zona de Timpía, en el Bajo Urubamba, en la provincia de la Convención. Bienvenido, Fray. ¿Cómo estás, Fray Ítalo? Un gusto poder participar de este momento tan importante a nivel del podcast y saludos a toda la gente que nos Que no está sintoniza a viendo. través de las redes sociales. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, tenemos uno de los temas que está siendo de revuelo en la iglesia y creo que también de preocupación como cristianos sobre el tema de la unidad de la iglesia con respecto a lo que sabemos que es la fraternidad sacerdotal San Pío X y todo este deseo de querer ordenar obispos y que lo han manifestado para el 1 de julio de este año. Sin embargo, creo que tenemos que hacer como que un caminar, ¿no? Sí, Cómo ha ido porque surgiendo esta expectativa o esta manera de entender la iglesia también. de hecho, pues tendría que decir, Fray Ítalo, que cuando me compartiste la noticia, si bien es cierto, tenía noción de algunas cosas, todavía no terminaba de aterrizar. Y Claro. luego cuando ya he estado revisando un poco la información, me daba cuenta de la gravedad del asunto, porque es crear un cisma más grande, ¿sí? En la iglesia, y tiene que ser una noticia que nos debe preocupar a los cristianos porque estamos en tiempos donde en vez de promover la unidad, parece que hay circunstancias, situaciones, o en este caso personas, que están apostando por más bien la separación. Y creo que eso, más que no conviene a la Iglesia Católica, no conviene a los cristianos. Claro, porque ha habido muchos resquebrajamientos a lo largo de la historia y creo que ha hecho que Uno esto más, se sienta, ¿no? sí, Pero yo creo que podemos ir a los orígenes porque este movimiento surge a raíz de un concilio, que es el Concilio Vaticano II, que lo convoca el Papa Juan XXIII y que trae grandes cambios para la iglesia y que hoy en día todavía estamos aprendiendo cuáles son estos deseos del concilio y que lo estamos poniendo en práctica muy paulatinamente, pero ha generado como que una división, ha generado personas que se han vuelto resistentes a estos cambios. ¿Cuáles son los cambios que crees que son más significativos del concilio? Tendremos que recordar también que el tema de los concilios son muy importantes para la Iglesia porque le ayuda a reafirmar nuestra fe y también a tener la visión de nuestra Claro, Iglesia dentro de un contexto determinado. determinado. Ujú. Entonces, el último concilio que hemos tenido ha sido el Concilio Vaticano II, que seguro muchos habrán escuchado sobre él. Ahora hay otra forma de organizar la iglesia, pero el último concilio oficial ha sido este, que se inició en el año 1962. Dos. El año 62. Entonces aquí revisando un poquito mi información, porque hemos venido aquí Preparados, algo preparados para... preparados, pues aquí pues veía que entre las cosas, entre los cambios más importantes del Concilio Vaticano II tenemos la reforma litúrgica, una nueva forma de ver la iglesia, una nueva eclesiología, el diálogo interreligioso y ecuménico, que precisamente por ahí va el tema en el El que tema de la ahora estamos, discusión que tenemos con la estamos fraternidad. compartiendo, y también la importancia nuevamente de la escritura, de la palabra de Dios, la importancia de la escritura, de la palabra de Dios, cómo se renueva la centralidad en las Sagradas Escrituras. Entonces, y bueno, algunas cuestiones de respuestas al mundo moderno del siglo pasado, pero que de alguna manera sigue repercutiendo en nuestros tiempos. Entonces, cuando nosotros hablamos del Concilio Vaticano II, podemos apelar a nuestros mayorcitos, a los que todavía han vivido este cambio, incluso algunos padres Todavía de están, aquí claro, de que la, nos de la comparten esa parroquia nos dicen experiencia. que cuando eran chibolitos, pues la misa era de una forma y ahora es de otra, ¿eh? Tal vez nosotros no lo hemos vivido, pero en las iglesias antiguas todavía se conservan o todavía quedan vestigios de cómo se vivía la fe La en fe esos antes. tiempos, ¿eh? Parece que fue un cambio paulatino y creo que hay que especificar o podríamos especificar, por ejemplo, para los que nos están viendo cosas más Prácticas. singulares y prácticas. Por ejemplo, de que la misa pasara del latín, que es la lengua Ujú. oficial de la iglesia,
a las lenguas vernáculas, a las lenguas propias de las poblaciones que escuchaban la misa, ¿no? Fue un Y claro, cambio radical. y no significa que se erradicara el latín, sino Ujú. que el concilio da la oportunidad a que se pueda también celebrar la misa en la lengua popular de la gente. Y ese fue un cambio importante porque yo recuerdo que mi mamá me contaba que mi abuelita, por ejemplo, iba a la misa y no entendía. Y entonces mi abuelita dice que rezaba el rosario, ¿sí? Y se lo sabía en latín, ¿eh? En esa época. Entonces, hay mucha gente que iba a la misa, intentaba entender la misa en latín y no lo lograba, ¿eh? Entonces, es un cambio importante porque ahora las personas, toda la gente puede entender la palabra de Dios en su idioma. Se hace más participativo porque tocando ese tema, cuando la gente iba, se les recomendaba comprar unos pequeños breviarios o misalitos chiquitos donde ellos puedan contestar, más que entender, poder Ujú. contestar al sacerdote un poquito las partes de la misa en que es más participativa, ¿no? Sin embargo, parece que había una dicotomía en las celebraciones preconciliares en donde el sacerdote con los monaguillos o con los diáconos que le asistían se centraba en el servicio al altar y el pueblo, como no podía entender, empezaba a rezar rosarios, a Empezaba hacer a hacer otra cosa. jaculatorias, lecturas espirituales, ¿no? Y recién se volvían otra vez al Señor o a la celebración más unificada cuando venía la comunión o cuando se hacía la homilía, ¿no? Entonces, como que había esa distinción y que ahora nosotros es completamente desconocido porque no sucede eso. Nosotros no lo hemos visto, ¿eh? Ujú. Me da un poco un paréntesis que ahora, por ejemplo, que se ha facilitado ¿sí? La palabra de Dios y la celebración eucarística en idioma, hay gente que se distrae. ¿Eh? Que no lo viven, ¿no? Hay Y que gente no saben la que respuesta incluso. hay gente que no sabe responder o hay gente que durante la misa está viendo el celular o haciendo otra cosa, entonces por ahí también algo que debemos mejorar también como cristianos. Mira, si antes nuestros abuelitos y nuestros trataban de participar la misa, ahora que tenemos más posibilidades de poder vivirla, pues también tenemos que aprovechar ese momento. Bueno, cierro el paréntesis. Y juntamente con el tema de esos cambios, también, por ejemplo, otro ejemplo del tema de la música. ¿Eh? Del Antes tema de la la música, música, sí. además de que tenía que ser también en latín, tenía que ser polifónica y también tenía que ser con instrumentos musicales que determinaba la Santa Iglesia, ¿sí? Como los órganos de tubos y todo eso. ¿Eh? Claro, pero aquí hay que aclarar que nosotros no estamos yendo en contra o que No, ajá. manifestamos un rechazo completo. Simplemente estamos compartiendo los diferentes cambios que ha habido en esta circunstancia. Eso no quita que apreciemos el Que se puede latín, seguir haciendo. que nos guste la música litúrgica polifónica, clásica, que se tocaban en las iglesias y que se siguen preservando en muchos Y espacios, ¿no? que de alguna manera es un recuerdo de la cultura que la iglesia ha preservado, ¿eh? Y no quiere decir que, bueno, ahora vamos a tocar reggaetón en la misa, ¿sí? No se Ujú. trata de eso, ¿sí? Sino que de alguna manera es decir, acercar con los instrumentos del pueblo, cantar con el idioma del pueblo, y eso también ha traído sus exageraciones también Hay unas unas cosas exageraciones. Por tremendas que se ejemplo, está nosotros haciendo sabemos ahora, que sí. hay cantos que no se deben tocar, no Ujú. se deben cantar en la misa porque no se han inspirado para una misa. La misa tiene sus partes, la misa tiene sus momentos, cada momento tiene su temática, por decirlo así, y los cantos tendrían que estar inspirados o compuestos para esa Para eso, temática. exacto, Entonces también ha efectivamente. habido una exageración en ya hacer lo que sea en la misa. Entonces, siempre hay que mantener el equilibrio. ¿Sí? Que, Un creo que sano el Concilio equilibrio. Vaticano II lo que hace es abrir un poco la perspectiva para que la Iglesia pueda tener un protagonismo dentro de la vida de las personas. Y creo que algunos han añorado ¿sí? Lo antiguo, otros van demasiado en avanzada, entre comillas, y hay que mantener Claro. el equilibrio entre Sí, estas no hay que cosas. irse a los extremos, ¿no? Últimamente hemos visto eh, eucaristías en donde se ha excedido demasiado eh, el hecho de las vestiduras sagradas, por ejemplo, Ujú. ¿no? Se hace un show, hace poco se hizo viral un video en donde un sacerdote había hecho una misa carnavalesca, Ah, sí, sí, entonces sí, todos los sí, lo vi. participantes iban vestidos
de diferentes trajes, de payasos, de arlequines, ¿no? De caballeros, de Parecen princesas, ¿no? esos TikToks que dice, me equivoqué de lugar, ¿sí? Sí, o sea, creo que hay que ver un equilibrio, ¿no? Pero claro, estas son las reformas litúrgicas que también la Iglesia hoy dentro del aspecto litúrgico tiene unos parámetros. Sin embargo, también ha habido otros cambios no tan visibles, pero que de cierta manera han afectado también la concepción teológica, ¿no? Podemos ver que la liturgia es la más cercana al pueblo, pero que en aspectos teológicos también ha habido unos cambios, por ejemplo, el ecumenismo. Antes del concilio había una frase que tú la habrás escuchado muy bien y de seguro muchos de nosotros también, que fuera de la iglesia no hay salvación. Ajá. Pero que el concilio abre esta panorámica y entonces existen incluso hasta los cristianos anónimos, como decía Ranner, ¿no? Un teólogo postconciliar, y que son personas que no necesariamente profesan la fe cristiana. Sí, y es interesante porque a nivel de la historia, sobre todo los chicos que ya han pasado tercero y secundaria, de seguro ya deben acordarse de esto que les voy a comentar. Y es que la iglesia siempre ha sido una, o sea, el Señor, nuestro Señor Jesucristo fundó una sola iglesia que se ha mantenido a lo largo de los siglos. Es cierto que en un momento, más o menos desde el siglo XI, desde el año 1051, ahí hubo una especie de controversia entre la Iglesia Católica que estaba en Oriente y la Iglesia Católica que estaba en Occidente. Ahí hubo un problema teológico que creo que no lo vamos ahora a discutir Claro, porque claro. es... Y hablando de Occidente y Oriente, son como las dos partes más fuertes cómo podemos dividir el mundo, ¿no? Ajá. O la cristiandad que había hasta ese entonces. Y de paso también que a nivel de concepción, a nivel de modos de vivir, hay una clara diferencia entre Claro. Oriente y Occidente. Entonces, Culturalmente, ¿no? culturalmente también. Cuando, por ejemplo, decimos que los de Occidente somos más de mente, más racionales, los de Oriente de alguna manera son más de oído, más de corazón. Bueno, pero son cosas que no podemos discutir ahora. Sin embargo, la Iglesia Católica que estaba en Oriente y en Occidente tuvo una dificultad por ahí y entonces hubo una pequeña ruptura, pero se ha mantenido de alguna manera como Iglesia Católica. Claro. Se ha La mantenido como esencia. una iglesia, se ha mantenido como la esencia de Iglesia Católica. Ha habido un respeto también hacia la Iglesia en Oriente y también un respeto hacia la Iglesia de Occidente. Pero luego, cuando llegamos al siglo XVI, encontramos la época de la Reforma y ya la ruptura de la Iglesia Católica, que le decimos Iglesia Católica Romana, y luego la Iglesia Católica Protestante. Y de ahí luego vienen todas las rupturas y rupturas que nosotros tenemos, que yo estaba pensando que es como, por ejemplo, cuando una familia tiene una discusión, tiene un problema y pues una de las partes se va de la casa, ¿sí? Y decide vivir como sea. Y seguro alguna de esa parte que sale no le va bien y agarra y nuevamente forma otra Se vuelve a familia y forma dividir. otra familia. Y eso es lo que ha pasado a nivel de ruptura en la iglesia. ¿Qué pasa con el Concilio Vaticano II? ¿Qué tiene que ver? Que ya es en el siglo XX, Que en el ya es siglo en el XXI, sí, claro. siglo XX, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el Concilio Vaticano II? La iglesia mira hacia la unidad. La iglesia quiere que todos reconocemos que somos un solo pueblo, el pueblo de Dios, y empieza a tener ya conversaciones para que se mantenga la unidad de los cristianos, de todos los que creemos en Cristo, sean de Oriente, sean de Occidente, sean luteranos, protestantes, calvinistas, lo que sea. Y de hecho, cuando nosotros repasamos la vida de San Juan XXIII, ¿sí? Que es el que al final convoca al Concilio Vaticano II, era una persona abierta al diálogo con los hermanos de las iglesias. Esta idea luego se lleva al Concilio Vaticano II y viene el tema no solamente del ecumenismo, que es un tema que va a ser el tema vamos a decir. entre cristianos, sino también incluso abre el diálogo interreligioso, o sea que todavía es mucho más allá. Nosotros ahora lo vivimos, tenemos, por ejemplo, aquí en Quillabamba, a nivel de Perú, está, por ejemplo, el IRI, El IRI. por ejemplo,
tener una propuesta común de un diálogo interreligioso para poder cuidar nuestra casa común, ¿eh? Y hay así experiencias de diálogo y de comunión interreligiosa en que todos comulgamos, en que hay una espiritualidad que al final nos ayuda, ¿sí? Como humanos, ¿eh? Más allá de si creemos en Cristo o no. Pero el ecumenismo en sí busca la unidad de los cristianos. Seguidores con Y este Cristo. tema es el tema que de alguna manera les rayó a un grupo de cristianos de nuestra propia Iglesia Católica y que no estuvieron de acuerdo con que la Iglesia abriera este diálogo. Si dentro de la Iglesia hay salvación, entonces también ¿por qué no pensar, ¿sí?, que esta salvación no puede cerrarse en un grupo? Porque al final el Señor ha venido a salvarnos a todos. Claro, pero ahí creo que debemos puntualizar de que, claro, la salvación puede darse en todos los espacios, ¿no? Sí, Pero esto no significa de que la iglesia tenga que protestantizarse, vamos a tampoco. decir, ¿no? Por este deseo ecuménico que ha ido surgiendo, porque estamos diferenciando aquí, para los que nos escuchan, que el ecumenismo es exclusivamente entre cristianos. Entre cristianos. No incluye los musulmanes, los judíos o personas que tienen Eso otras se llama creencias. diálogo interreligioso. Ese es el diálogo interreligioso. Porque Entonces, son varias religiones. varias religiones. Entonces, a veces solemos confundir estos términos bastante, ¿no? Y decimos diálogo religioso a lo que es ecumenismo. Pero eso también es para mantener nuestra esencia. No estamos diciendo aquí que perdamos nuestra identidad católica y que como cualquier persona podemos hallar la salvación, sino que, como decía el Papa Juan Pablo II, la Iglesia tiene medios eficaces para también llegar a esa salvación. Sí, y hay unas normas, espacio. hay unas normas que nos propone la Iglesia de cómo debe ser también ese diálogo. Por ejemplo, si entre los cristianos, de los católicos, por ejemplo, Oriente, Occidente, compartimos los mismos sacramentos, hay unas normas de decir, por ejemplo, a ver, si eres un cristiano católico que de repente se va a Oriente, entonces hay unas normas de decir cómo vas a participar de estos sacramentos. O sea, tampoco es como que ya me abro a todo y así claro. como sea. Hay que tener cuidado con esos límites. Pero como decíamos, hay personas que no estaban tan de acuerdo con este tema del ecumenismo. Hasta el día de hoy. Y que no están hasta ahora. Y no solamente con el ecumenismo, sino con varias formas de poder vivir la fe en el siglo XX. Y es aquí donde entra el tema de los hermanos de la Fraternidad San Pío X. Claro. La Fraternidad San Pío X es lo que casi comúnmente conocemos como lefeberianos, ¿no? Que es este grupo, esta congregación, vamos a decir, que quiere mantener este deseo de preservar todo lo que se vivía antes del concilio. Entonces, claro, vamos a hablar un poquito sobre ese tema, ¿no? A muchos cristianos y a algunos padrecitos también nos han contado de que aceptar las reformas del Concilio Vaticano II fue un proceso que costó. Que dolió también porque es salir de tu área de comodidad, ¿no? Sí. Te voy a poner un ejemplo. Yo que ahora estoy en las misiones, resulta que estamos con todo la idea de poder promover las canciones en idioma chánica, en idioma machiguenga, ¿sí? Entonces, que son las culturas donde se desarrolla la parroquia, del Bajo Urubamba, la misión. Y entonces hemos ido traduciendo algunas cositas así, en machiguenga, en achánica, ¿sí? Y entonces a la hora de querer enseñarles, ¿sí?, a la gente, ¿sí?, una agente pastoral, saludos a la gente de Timpía, pero con cariño decía, ay padre, si toda la vida hemos cantado en castellano, ya estoy vieja para aprender ahora en machiguenga. Yo voy a seguir cantando en castellano. Pero ella era castellana, ella era lengua castellana. Era machiguenga, pero como le enseñaron los cantos, vienen con alegría, todos los cantos de la misa en castellano, y nosotros ahora queremos enseñar en machiguenga, dice, yo voy a cantar en castellano, porque a mí me enseñaron en castellano, ya estoy vieja para aprender en otro idioma. Y este ejemplo me recuerda a que
a nuestros padres, nuestros hermanos mayores nos han contado de que ha sido difícil poder tener este tipo de cambios en la iglesia. Hay gente, hay hermanos, hay parroquias que todavía les cuesta, por ejemplo, el hecho de recibir acólitas o monaguillas mujeres, aunque está determinado por una norma que es posible, pero en algunas parroquias es como que no, pero ¿por qué va a haber mujeres? Los cambios siempre van a costar, y queremos decir que no es que el Concilio Vaticano II propuso los cambios y toda la gente, bienvenidos, ahora sí. No, a muchos les costó. Pero hay que Tuvieron resaltar que ir adaptándose. que esta adaptación, este dolor es muy humano. O sea, Así. a veces queremos forzar la situación, ¿no? Y a veces no se puede dar porque lastimosamente cuando crecemos, hoy no lo comprendemos mucho porque somos jóvenes y creo que los jóvenes tienen más facilidad De para adaptación. adaptarse a los cambios, ¿no? Pero la gente que está mayor, que ha crecido y que uno anhela sus recuerdos también de la niñez, anhela sus cariños. Por ejemplo, aquí con los padres conversábamos, el padre de aquí es de Lambayeque, y cómo añora, cómo recuerda con mucho cariño a los padres dominicos en Lambayeque, ¿no? Y la manera de formar al pueblo y cómo el pueblo lambayecano, por ejemplo, tiene un amor grande a la confesión y a la adoración eucarística, ¿no? Cosa que no sucede en otras realidades. Y si de un momento a otro se quita eso, nos va a doler, Sí, ¿no? Entonces, es un proceso que hasta hoy todavía hay resquicios, ya mucho menos porque la Iglesia ya se ha ido unificando en este cambio que ha dado el concilio, pero que ha habido en su momento unos dolores y que algunos lo han sabido llevar con gran unidad, con paciencia, pero otros no, como Monseñor Marcel Lefebvre, ¿no? Sí, y esto quería resaltarlo y un poco para cerrar esta parte. Los cambios que trajo el Concilio Vaticano II, que fueron oportunos y no fueron tampoco cambios así como que se les ocurrió. O sea, detrás hay una teología, Hay un discernimiento, detrás hay un pensamiento. O sea, cuando uno ve las fotos del Concilio Vaticano II, ve un montón de gente, teólogos reunidos, estuvieron también nuestros hermanos dominicos allí, y se fueron preparando con décadas de anticipación. No es que de frente, oye, yo quiero que la misa ya no sea de espaldas al pueblo, sino de frente. O sea, hay toda una teología detrás que luego todos los padres conciliares dijeron, aprobamos este cambio. Claro. El Concilio Vaticano II no duró un día, una semana, ¿no? Como hemos tenido, por ejemplo, los sínodos últimamente que duran un mes. No, el sínodo ha durado alrededor de 3 años. El concilio duró 3 años. 3 años. Para poder aprobar todos los documentos conciliares, ha habido todo un estudio, una reflexión. Entonces, creo que cuando uno va creciendo en la fe, se da cuenta de que, tiene que darse cuenta que estos cambios nos han propuesto nuestros hermanos estudiosos, teólogos, los hermanos mayores, que están conduciendo la iglesia en este momento. Y creo que hay una parte de confianza y de humildad que debemos tener para decir, si la iglesia está proponiendo esto, después de reflexionar mucho, me cuesta tal vez aceptar, pero es la iglesia, es mi madre, soy cristiano. Cuando toca, por ejemplo, un cambio, supongamos, de obispo, un cambio de padrecito, un cambio de pastoral, sí cuesta, pero soy cristiano y tengo que adherirme a esos cambios porque no son a la locada. Además, confiamos de que ha sido guiado por el Espíritu Santo. Ajá, esto es algo muy importante. Ha sido, esa es la fe que tenemos en la Iglesia, nuestra Madre. Estos cambios, estas realidades, lo haces, como dices, con discernimiento. Y además que para que estos cambios se den, siglos antes o años antes, décadas antes, ha habido una lucha de muchos sacerdotes, fieles, que han visto este nuevo discernimiento, pero que debemos guiarnos bajo la luz del Espíritu. Es confiar de que el Espíritu conduce ahora a la Iglesia, ¿no? Y claro, sin estos cambios radicales, sino yéndonos con un equilibrio sano. O sea, manteniendo la esencia teológica de la iglesia. Y aquí viene pues todo el tema de nuestros hermanos lefebvrianos, que el tema está en que no aceptaron de buena manera estos cambios.
sobre todo Marcel Lefebvre, que es el Ajá, obispo, ¿no? aquí hay que hablar Ajá, del obispo del que es hermano. el que le impregna a esta nueva congregación, a este nuevo movimiento, este deseo de Mantener. mantener todas las tradiciones preconciliares. Y Marcel Lefebvre es un obispo que fue obispo en África, un obispo misionero que pertenecía a la congregación del Espíritu Santo. Y entonces ve estos cambios como una traición al espíritu de la iglesia, porque también tienen argumentos teológicos que lo han ido manifestando a lo largo de la historia y que muestran que, por ejemplo, la Eucaristía, que siempre se celebró así, ¿no? De Eh, espaldas. 1900 años atrás, ¿no? Tiene un largo recorrido, pero que eh, al transformar las maneras de transmitir los sacramentos, se hacía una traición la misma iglesia, ¿no? Y entonces tenía la concepción de que esto iba mal y entonces decide mantener todo lo que preservaba la vida de la iglesia antes del concilio. Y hace una Eh, ruptura, ¿no, Fray? sí, o sea, con el tema de los cambios, creo que hay que diferenciar cuando hay situaciones personales, ¿no? O sea, yo pienso que cada uno tiene sus intereses. A mí me gustaría, por ejemplo, que en la misa fuera así. Si nosotros le preguntamos a la gente una encuesta, ¿cómo te gustaría que fuera la misa? Encontraríamos 1000 formas Claro, de mil hacer la deseos, mil misa. maneras. Y hay que diferenciar las cuestiones personales de las cuestiones comunitarias. Y creo que en este caso eh, podemos decir el error, ¿eh?, de nuestro hermano en medio de su deseo de poder vivir la fe es el hecho de no diferenciar el tiempo en el que se encontraba la iglesia. La iglesia todavía sigue manteniendo que la misa puede ser en latín, que se puede mantener algunas formas tradicionales, ¿eh? Pero resulta que Lefebvre no estaba de acuerdo con varios temas, como por ejemplo el tema del ecumenismo o el tema, por ejemplo, de la colegialidad episcopal, ¿eh? Entonces, ya entra en un conflicto teológico en decir, o sea, la iglesia tiene este pensamiento que no es algo nuevo, es algo que se ha vivido siempre, sino que se está reafirmando de esta manera y resulta que no le cuadra y quiere mantener las formas antiguas al Concilio Vaticano II y congrega a un número de personas que están de acuerdo con él. Yo me acordaba de nuestro Padre Santo Domingo cuando él va a visitar al sur de Francia y los herejes y se encuentra con que la iglesia sí se encuentra en un conflicto difícil, ¿eh? Claro. La iglesia está acusada de simonía, de enriquecimiento, de tantas cosas, y Santo Domingo de Guzmán pudiera haber formado, entre comillas, una nueva iglesia con los nuevos herejes que más o menos tenían ideas Similares. similares, ¿sí? El tema de la pobreza, el tema de estar con el pueblo, ¿sí? Pero Domingo no hizo eso, porque Domingo era cristiano y Domingo eh, comulgaba con la unidad de la iglesia, ¿eh? Y sabía que el proyecto de la iglesia es el proyecto de Dios, no es su proyecto. Y creo que ahí es que hay que diferenciar. Entonces, Lefebvre, con todo cariño, con toda la disposición que pudo haber tenido, tal vez no diferenciaba entre el proyecto de la Iglesia Universal, que camina a inspiración del Espíritu Santo, de una situación personal que no le estaba gustando. Y que al final concluye con otro grupo de personas que dicen, bueno, yo también estoy Era un contigo, malestar, digamos, que tenía un buen porcentaje de creyentes creyentes. que tenían esta misma opción de mantenerlo Varios sacerdotes se siempre. salieron. Claro, ahí está como que una salida de varios religiosos, Varios religiosas, religiosos, varios unas sacerdotes. bajas tremendas, ¿no? Sí, Bueno, también una manera nueva de ver el sacerdocio, de ver la vida religiosa, o sea, no se queda con los conceptos antiguos, ¿no? es que claro, es que es el tema de los cambios siempre va a pasar. Es tremendo, sí. Sí, cuántas veces yo he escuchado, por ejemplo, en una parroquia X, por ejemplo, que he ido a visitar y no sé cuánto. Ay, no, es que como ya no está el padrecito,
entonces ya no voy a la pastoral, ya no voy a la misa. Oye, pero Claro, uno va por el Señor. claro, uno va por el Señor, uno va porque la iglesia es una, ¿sí? Porque somos un solo pueblo y no tiene que ir solamente por la fama de alguien. Entonces, creo que los que estaban alrededor de Monseñor Lefebvre, o sea, comulgaban con él y lo veían como un guía inspirador de decir, Claro. él tiene la razón Y está y preservando está la preservando. espiritualidad originaria, vamos a Ajá. decir. Porque ese fue también uno de las grandes críticas. Y yo creo que y en este caminar que Monseñor Lefebvre funda esta congregación, y no solo se adhieren seminaristas, ¿no? Porque él quiere fundar, muy aparte de un movimiento laical donde la gente se siga congregando para escuchar la misa en latín, para seguir discerniendo sobre la teología preconciliar, sino también que quiere fundar un seminario y lo hace y convoca mucha gente, que hasta el día de hoy es una fraternidad que atrae a muchos jóvenes. Y entonces, claro, en este deseo de querer fundar una fraternidad y de tener un seminario y además fundar una congregación de religiosas, y se adhieren incluso hasta dominicos. Hay dominicos Sí, dominicos de, lefebrianos. sí, dominicos de esa observancia Que no están aceptados oficialmente en nuestra de orden. la orden, claro, o sea, son disidentes, vamos a Ujú. decir. Pero, y ahí viene el tema, decide fundar el seminario, pero para que sus seminaristas lleguen a ser sacerdotes, tenían que tener la ordenación presbiteral y que solo es conferida por los obispos. Y aquí viene la paciencia que ha tenido también la iglesia, porque o sea, los papas y sus emisarios, no es que vieron el tema de Lefebvre y como que él estaba haciendo esto y lo castigaron inmediatamente, ¿no? O sea, desde el año 65 que terminó el Concilio Vaticano II, unas 2, 3 décadas más, la iglesia continuó en diálogos, en conversaciones, tal vez como en todas las demás iglesias particulares que se estaba tratando de implementar el Concilio Vaticano II. ¿Eh? Entonces, a mí me ha gustado un poco ver en el material que estaba revisando esta paciencia de la iglesia de mantener el diálogo, no de decir, Claro. ah, ya, tú no quieres que sea así, entonces te cierro, te Los excomulgo, expulsamos. no, sino que hay un continuo diálogo. Y es hacia el año 1988, que es como que un momento histórico, es el año en que nací, o sea, hace Ah, también. nací yo. Entonces, en junio justamente, ¿sí? En el año 88, es que Monseñor Lefebvre, para poder dar continuidad, ¿sí? A este estilo de congregación que había fundado, se ordenan, ¿sí? A los nuevos obispos, porque todos sabemos de que la Iglesia Católica tiene sus sacramentos y tiene administradores de los Claro. sacramentos. Recordarán que los sacramentos son 7 y no es que cualquiera puede realizar los sacramentos. ¿Sí? Exacto. Para el bautismo, por ejemplo, tiene que ser o un diácono, ¿sí? O un sacerdote, y luego hay una cuestión así en letras pequeñitas de qué pasa cuando es una situación extrema. Una situación de emergencia, sí. Pero cada sacramento tiene sus ministros. Claro. Para que estos seminaristas que iba congregando Monseñor Lefebvre puedan tener la ordenación sacerdotal, el ministro tiene que ser un obispo. Claro. Hasta ese momento Monseñor Lefebvre es el obispo. Y además también quienes somos sacerdotes sabemos de Claro. que no es que yo elijo ordenarme, por ejemplo, Frayita los he ordenado en Abancay, yo me he ordenado en Quillabamba. Entonces, no es que yo decido ordenarme y ya está. Hay todo un tema de papeles que tienen que estar Claro. en orden. ¿Eh? Se tiene que anunciar a la iglesia de que tal hermano se va a ordenar Y además como sacerdote. hay requisitos Hay también requisitos. indispensables para que la ordenación, y ahí Sea como vas válida. desarrollando, sea válida y sea lícita también. Entonces, vamos a ver que en este caminar se va a diferenciar entre la validez que van a tener la fraternidad, o sea, en sus sacramentos, y la ilicitud que van a ver en algunos otros, ¿no? Y que va a ser como que la dicotomía de este caminar y de este discernimiento de la fraternidad. Fray, hay que diferenciar entre validez y licitud. Ujú. Entonces, a ver, ¿cuándo es válido, cuándo es lícito? Bueno, los sacramentos son válidos
los cuales la Iglesia reconoce de la fraternidad cuando se cumple con la esencia, con la materia y con la forma del sacramento, ¿no? Que son lo indispensable para que el fiel pueda recibir la gracia sacramental. En cambio, la licitud hace referencia sobre los aspectos de orden jurídico, vamos a decir, que norma la Iglesia. Un caso, por ejemplo, así pequeño, ¿no? Para que la validez del sacramento del orden que van a recibir estos muchachos, estos seminaristas, se pueda dar, necesita la imposición de manos de un obispo y la oración consacratoria. Pero para que sea lícito, necesita que el obispo o que el ordenado mande de su ordinario personal, en este caso, las notas de la ordenación. Si no pasa eso, es ordenado válidamente, pero es algo ilícito, ¿no? Sí, se me ocurre ahorita un ejemplo que muchas veces ha pasado por un tema de confusión, ¿sí? A ver, por ejemplo, supongamos que un padrecito ya va, ¿sí?, a una zona donde no es su parroquia y celebra la misa. Entonces utiliza, y él en su mochilita ha llevado pues pan y vino, ¿sí? Celebra la misa con la gente y todo. Pero no le ha pedido permiso al párroco. Necesita, no es que los sacerdotes podamos ir por cualquier lugar a celebrar la misa, necesitamos siempre un permiso, ¿sí? Sobre todo con el responsable del lugar. Un diálogo, sí. Un diálogo, ¿sí? Y decir, ya voy a celebrar la misa. Entonces, la misa es válida, ¿cierto? Es válida porque se ha realizado con todas las de la ley, pero le faltó un poquito el tema de la legalidad, ¿sí? Le faltó el orden, conversar, la disciplina que manda la Iglesia. La parte jurídica un poquito. Pero el sacramento se realizó. Y ahí tenemos esta frase que dice, la Iglesia suple, ¿sí? Y los que recibieron la comunión, los que participaron de esa Eucaristía, también reciben las gracias sacramentales. Han recibido el sacramento como tal. No significa, ay, no. No significa de que la Eucaristía no se pudo, las especies no se pudo transformar en cuerpo y sangre del Señor. Todo eso sucede, pero hay una irregularidad en el orden, vamos a decir, en la disciplina, ¿no? Entonces ya se conversa y se dice, no, a ver, supongamos que el pasito llegó y el párroco no estaba. Bueno, ya tranquilo, no te preocupes, o sea, normal. Pero en este caso, cuando hablamos de la situación de nuestros hermanos lefebrianos, el tema está en que hay una insistencia en la ilicitud. Claro. Una insistencia. El no poder tener ese diálogo y no poder cumplir con los requisitos que pide la Iglesia para que sean que sean según el orden establecido. Monseñor Lefebvre, al separarse de alguna manera de la Iglesia, al no aceptar de alguna manera la doctrina de la Iglesia, está generando un cisma. Y quienes se encuentran en situación de cisma... Habría que definir cisma, Fraycito, para los que nos escuchan. Justo acá está. Porque es un tema de seguro nuevo, es una palabrita nueva que las hemos escuchado muy pocas veces y que hoy ha salido a relucir, los que son católicos, los que siguen las páginas católicas, este término que nos parece un poquito desconocido, ¿no? Pero que tiene un trasfondo muy importante. El cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia. En este caso, si bien es cierto, se puede, de alguna manera, nuestro Monseñor Lefebvre, de alguna manera, rechaza la instancia del Papa, su autoridad, no solamente del Papa de turno, sino de los que están en la cadena, en la historia. Cuando se propuso el Concilio Vaticano II, no es que Juan XXIII lo anuncia y luego sube Pablo VI y dice, bueno, entonces yo no quiero que siga y ahora las cosas siguen normal. No, Pablo VI continúa. Y es el quien clausura. Él clausura el concilio. Juan Pablo I, que bueno, tuvo un tiempito, pero Juan Pablo II va implementando el concilio y resulta que nuestro hermano no está de acuerdo con la autoridad que tiene el Papa y que tiene también la Iglesia de la implementación del Concilio Vaticano II. Entonces se encuentra en una situación de cisma, ¿no? De no aceptación a la autoridad. Desacato a la autoridad. Y aquí justamente también, es que creo,
Necesitamos un mini curso de Derecho Canónico, Sí, pero es son interesante. todos los temas muy buenos, Para sí. los que son abogados, yo conversaba en Lima con un amigo que es abogado y le interesaba todo el tema de Derecho Canónico y dice, ¿por qué no hacen cursos de Derecho Canónico para abogados civiles y todo? Sería Claro. interesante por ahí la propuesta. Y el tema está en que quienes caen en cisma, resulta que son excomulgados late sentencia. ¿Qué significa eso? Que desde el momento que se declaran en desacato a la autoridad, Claro. prácticamente están en Eso. excomunión con la iglesia. Y ahora, ¿qué repercusiones legales tiene eso? El que está en excomunión no puede participar de los sacramentos. Y entonces, si no puedes participar de los sacramentos porque estás excomulgado, ¿cómo vas a ordenar? ¿Cómo vas a seguir propiciando de alguna manera la ilicitud? Entonces, es una cosa que Es una viene tras cadena otra que se ha ido y, implementando. y que tal vez a mí me da un poco de pena porque es como que no darse cuenta del error en que se está cayendo y a la vez el grupo de los hermanos lefeberianos es estar cegados a la unidad de la iglesia y pensarse que ellos están en toda la verdad. Hay una cosa que debemos resaltar de la fraternidad San Pío X, y es que ellos hasta el momento, porque claro, va a suceder este cisma y esta ordenación ilícita de los obispos, porque Monseñor Marcel Lefebvre ordena 4 obispos sin mandato pontificio. O sea, Mm. eso no se Ilícitamente, puede dar y ilícitamente. cae inmediatamente, como tú dices, en una excomunión, la sentencia inmediata, igual no solo por la ordenación de obispos, sino por el cisma mismo que va a suceder. Pero estos hermanos pregonan de que se mantienen como hijos de la iglesia. Y entonces Lefebvre en su tiempo de seguro tuvo conversaciones previas, que no podemos rechazar los pasos buenos que también pudieron dar y que luego pues cayeron en el error. Pero Monseñor Lefebvre se junta, tiene reuniones con el Santo Padre, pero ve que su solicitud es rechazada. Y Ujú. entonces cae en la ordenación de estos obispos y que inmediatamente incurren tanto el que ordena, que es Monseñor Lefebvre, como los obispos ordenados, que en este caso son 4, y que genera la excomunión inmediata, y eso sucede en el pontificado del Papa Juan Pablo II. Y que podemos ver que Juan Pablo II tenía una mente muy abierta a este tipo de espiritualidades, Y, que se y, pueden marcar en cada pontificado de una manera distinta, pero que Juan Pablo tenía una cierta predilección. y enviaba a Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y él también entraba en conversación, en diálogo. Por eso a mí me parece interesante que la iglesia como madre, que ve que es como que un hijo no quiere venir a comer. Ujú. ¿Eh? Podemos utilizar esta metáfora, ¿sí? Está la mesa servida, todos participamos de la comunión, ¿eh? Y resulta que hay un hijo que no quiere venir a comer, que rechaza el poder Claro. compartir con sus hermanos. Ujú. Entonces, la iglesia como madre paciente va y le dice, a ver hijo, por favor, comparte la mesa con tus hermanos. Dice, no, yo no quiero porque no me gusta esta forma nueva de compartir. La iglesia ha sido paciente. Claro, Y ahora, ¿por qué estamos hablando? O sea, ¿por qué todo este rollo, di? claro. ¿Por qué? Porque aquí viene la noticia, di. Ujú. ¿Por qué todo es el rollo? Porque resulta que después de haber tenido todos estos acontecimientos O sea, después del 88, del ¿no? Como este 88, hito, ahora la, quiere fra- repetirse la la historia. fraternidad ahora ha anunciado la ordenación episcopal para los nuevos obispos en julio de este año. Ujú. Y es incurrir, ¿sí?, en el mismo error de la ilicitud. Yo imagino que también la ordenación episcopal está en orden a la continuidad, porque mira, si los obispos Claro, fueron ordenados hace 38 años, claro. Dicen que de los 4 que ordenó Monseñor Lafebvre, ya 2 han fallecido y quedan 2 que ya están muy mayores y cualquier momento pueden fallecer. Pero un detalle que no debemos olvidar es que Juan Pablo II les da la excomunión. Bueno, ellos se la ganan claro, automáticamente es por la incurrir. sentencia, ¿sí? Y Juan Pablo II no da
el brazo a torcer, se mantiene firme en esta excomunión, pero llega Benedicto XVI y decide quitarles la excomunión, pero con el deseo de retomar la unidad, de que ¿no? retome Para la que no se iglesia. vean estas tensiones tan fuertes y que supuestamente que este fue un gesto de la iglesia de decirles, hermanos, la iglesia como madre les abre los brazos para que otra vez entremos en diálogo y que estemos juntos. Y eso es lo que ahora ha sucedido, ¿no? A raíz de este comunicado, que ellos ya se mantenían sin la excomunión, los obispos incluso ordenados por el Monseñor Lefebvre, y que han anunciado esto y el dicasterio para la doctrina de la fe los convoca o convoca al superior para dialogar. Para conversar. O sea, por eso a mí lo que me impresiona, y yo creo que, bueno, amamos a la iglesia, hemos crecido en la iglesia, eh, sabemos de la paciencia de la iglesia como madre para poder seguir congregando a sus hijos, ¿eh? Que es cierto que a veces nosotros como hijos, a veces no hemos entendido a la mamá o decir, ay, la Claro, mamá es impositiva, a veces la mamá no me deja ser libre, ¿sí? claro. Como yo quisiera ser. Pero la iglesia tiene una paciencia increíble para seguir conversando y resulta que hay una insistencia, una provocación a seguir cayendo en la ilicitud. La iglesia no solamente ha entrado en diálogo con los hermanos lefeberianos, sino que también, por ejemplo, Benedicto XVI, el Papa Francisco, por ejemplo, empezó a dialogar con otras iglesias y muchos cristianos de otras iglesias volvieron a la iglesia católica, de alguna manera animados por este diálogo. Nos gustaría que esto también sucediera con nuestros hermanos lefeberianos. Nos gustaría que se mantenga la unidad. Y creo que esa es la preocupación que nos trae ahora a nosotros, Claro, a poder hablar de este tema. al programa, al poder hablar de esto, porque el camino del cristiano siempre debe ser el de la unidad. En enero, en enero de todos los años, si no me equivoco, del 17 al 25 de enero, siempre se hace la jornada de oración por la Por unidad la unidad de de los los cristianos. cristianos. ¿Eh? Todas las iglesias cristianas, durante esos 8 días, estamos llamados a poder orar por la unidad, independientemente de la denominación de la iglesia, todos seguimos a Cristo. Perder ese sentido de unidad, perder lo que se ha ido consiguiendo a lo largo de los años, de alguna manera es una forma de decir, yo no quiero ser tu hermano. Y eso es lo que duele, ¿sí? Eso es lo Claro. que duele. Las personas que tal vez nos pueden ver en casa, no es bonito cuando los hermanos se pelean. Alguna vez pasé por una experiencia y gracias a Dios mis hermanos ahora están unidos, Claro. pero es triste cuando los hermanos se pelean. Vemos testimonios, la gente se pelea Es muy común en la por los sociedad. terrenos, por las casas, por los negocios, se pelean hasta se denuncian en los hermanos. Y quienes han pasado por esa experiencia sabrán que no es nada bonito. La mamá siempre va a querer reunir a todos los Reunir. hijos. Como hermanos, tenemos que procurar la unidad, no porque se nos ocurra, sino porque de verdad tenemos que hacer lo que hizo Jesús, tenemos que hacer lo que hizo Jesús, ¿sí? Que es amar a todos los hermanos. Ese es, al final es el sentido de Claro, y eso todo. es lo que pide también la Escritura, ¿no? La palabra nos pide esa unidad como el Señor es uno también. Y creo que como que redondeando esta idea y de todo el desarrollo que hemos ido haciendo, porque ya estamos ya casi a Ya puertas de finalizar el programa, no sé cuánto ha pasado. pero, pero de todos modos, claro, ahora se ha generado este diálogo, a la iglesia como madre le ha sorprendido esta insistencia a la ilicitud y que nos daría pena que otra vez volvieran a caer en la excomunión, porque se mantiene por lo menos este diálogo. Y yo creo que cuando se han reunido el superior de la fraternidad y el prefecto del dicasterio, han querido poner criterios únicos para poder hallar esta comunión y donde ellos también puedan involucrarse dentro de la iglesia. Y creo que a veces, a mí me da una perspectiva personal, me da la impresión que a veces también somos
con esta nueva mentalidad, muy duros con estas congregaciones muy aparte de los lefebvrianos, con estas congregaciones que tienen este matiz de vivir bien la liturgia, de vivir bien una espiritualidad guiada por la doctrina de la iglesia, y como que para otros campos la iglesia es mucho más abierta Sí, con los protestantes, ¿no? Con las congregaciones más disidentes. Entonces, parece que también se ha visto un aire en donde hay una un ligero rechazo por parte de la autoridad, de la jerarquía, de la iglesia, eh, en rechazar un poco a estas congregaciones que tenían esta perspectiva. Y a lo que voy es que esta fraternidad preserva o quiere preservar estas cosas preconciliares, pero la iglesia posconciliar, la liturgia posconciliar, toda la teología posconciliar tiene una infinita riqueza que si se vive con solemnidad, que si se vive con esas determinaciones, se puede tener una celebración magnífica. o sea, es Eh, de alguna manera, sí, es comparto importante, lo ¿no? que dices, porque verdaderamente eh, alguna responsabilidad de las exageraciones que se han hecho en la iglesia por parte de algunos pastores, ¿sí? Incluso obispos, sacerdotes, eh, se debe a que nosotros mismos los hemos propiciado. Aquí, por ejemplo, en Quillabamba, que es tan llena de devociones populares, algunos hermanos católicos, incluso católicos, se han llegado a escandalizar por las formas de vivir Exacto. algunas celebraciones devocionales, ¿sí? Cuando ya se desdice de el sentido original de la fiesta, entonces tú dices, a ver, ¿esto es católico o esto es medio Claro, pagano? ¿Sí? efectivamente, o Por sea, ejemplo, si una hay fiesta una patronal, si disrupción, una ¿no? fiesta Una patronal contradicción. X, Y, Z. Si una fiesta patronal tiene allí al santo, a la imagen devocional que la han procesionado a lo largo de las calles, pero termina con botellas de cerveza y con ahí una cosa terrible ahí alrededor del templo, entonces uno llega a decir ciertamente, oye, ¿esto qué tiene de católico? Claro. Entonces tú te escandalizas. Esto también está pasando a nivel mundial. A mí me llamó la atención, o sea, no sé si tú lo viste, me Ujú. llamó la atención cuando en un evento con un tinte ecológico, que sabemos que ahora está tan de moda Sí, el ahora está tema de moda, de sí, la sí, casa sí. común, que es necesario, o sea, también es importante que el Papa Francisco lo haya puesto allí en el magisterio, ha sido importante. ¿Eh? Pero me pareció un poco raro, por ejemplo, que el Papa, no sé si fue Francisco o León, bendijera un bloque de hielo. Ujú. No sé si lo viste. Claro. Entonces, Claro, hay sí, exageraciones. entonces sí puede ser un símbolo ya, pero, o sea, ¿a qué punto? Dios, a mantener el equilibrio, ¿sí? Claro, o sea, y yo creo que una de las cosas que ha sucedido muchas veces con los obispos, con nosotros los sacerdotes también, es que, claro, nos hemos vuelto los protagonistas de Mm. las celebraciones litúrgicas, entonces ya no miramos nadie a Jesús, o sea, ni el sacerdote mismo mira a Jesús a quien debería dar a conocer, sino, claro, los obispos, para congraciarse con estas multitudes, querer amar o que la muchedumbre nos ame, hacemos estas cosas para agradarles, ¿no? Entonces bendecimos un hielo porque es significativo para la gente, hacemos Ujú. misas y yo creo que podemos verlo así, hacemos misas con yuca y con masato, Yo no, yo no. ¿Ah? que es lo más natural, o sea, decir, bueno, estamos en la Amazonía y puede suceder esto, ¿no? Pero queremos agradar, olvidándonos a veces de la esencia, y entonces somos un show, los sacerdotes, somos los showmans, ¿no? Frente a una mentalidad de querer decir, ahora está bien, y traicionamos lo esencial, traicionamos a Yo Jesús tenía muchas veces. una opinión sobre eso, de que, bueno, estamos hablando, me parece interesante el tema. Yo había compartido con un grupo de catequistas una percepción que tenía sobre que ahora está de moda el tema de comercializar emociones, ¿eh? Ahora todos los emprendimientos, o sea, con respeto, con cariño, eh,
están comercializando las emociones. Tenemos, por ejemplo, las fiestas temáticas, por ejemplo. Tenemos como, por ejemplo, al perrito le celebran el cumpleaños, y no sé cuánto. Las bodas también han cambiado, o sea, la organización de las bodas, por ejemplo, cuando uno alguna vez ha celebrado una boda, no digo solamente aquí en Quillabamba, sino en otros lugares, por ejemplo, antes de la boda, todo lo que se hace es para poder tratar de que la gente sienta, se emocione y le ponen la canción que más le gusta, aunque no sea litúrgica, le ponen la canción de Dragon Ball, de los Caballeros Zodiacos, lo que sea, porque la idea está en poder transmitir emociones. El error es cuando esta forma de entender las emociones va a la iglesia. La iglesia no es un lugar donde te vas o sea, con los perdones, ¿sí? No es un lugar donde tienes que sentirte bien. ¿eh? Es un lugar donde uno va a vivir su fe, una fe que viene con una tradición. Entonces, cuando empezamos a pensar, a creer que la misa o las celebraciones te tienen que transmitir una emoción, estamos cayendo en un error. Algunos decían por ahí, el éxito de un retiro parroquial depende si el chico o la chica llora. ¿sí? Llora, claro. Y De no ahí se, medimos, sí. y no se trata de ofrecerle una emoción, hay que ofrecer fe, hay que ofrecer vida. Ay, es que está más bonito si lo hacemos de esta manera. No, es que no se trata de que esté más bonito, se trata de que se mantenga la esencia de las cosas. Y entonces es allí donde a veces nos hemos ido demasiado lejos. Cuando, como tú dices, rescatando lo que tú decías hace rato, se puede vivir una fe, una liturgia, con detenimiento, con detalle, rescatando muchas cosas que tal vez por nuestro desentendimiento, relajo, nos hemos olvidado. Y es posible. Eso tal vez es el aspecto positivo de los hermanos de Feberianos, para no echarles todas las piedras. Creo que en el fondo es el anhelo, el deseo por lo místico, por lo espiritual, como decía Papa Francisco, por la misagogia. Es el deseo de eso, que alguna vez nosotros, algunas veces, lo hemos perdido por dar paso a nuevas formas de celebrar que transmitan emoción más que la fe verdadera, como que podríamos entender por dónde va su preocupación, su sentido. Y creo que nuestros hermanos ojalá puedan entender que la iglesia en sí no cierra las puertas a esto. Son nuestros hermanos y queremos la unidad de nuestra iglesia. Ese es el deseo final. Eso es importante. Y creo que hemos hecho una condensación sobre estas dos miradas que se puede dar a la iglesia, y a mí me da mucha pena que se pueda diferenciar en la iglesia y decir, no, este es de derecha, de izquierda, como si fuera una política, ¿no? Sí, o sea, pero creo que somos uno, creo que tenemos esta riqueza de la iglesia, nos lo decían a los dominicos, ¿no? Un dominico se caracteriza por ser como es, por ser libre, por mostrarse con esa holgura, con esa confianza con el que te muestras en la familia, ¿no? Entonces, queridos hermanos, hemos visto estas dos perspectivas tan maravillosas de la iglesia, que todo en exceso hace daño, ¿no? Entonces, mantengamos este sano equilibrio, mantengamos esta unidad, y ojalá, porque la fraternidad ha quedado en dar una respuesta, si procede o no en estas ordenaciones, y ojalá Dios mediante nos unamos todos en oración también en este tiempo, para que se mantenga esta unidad en la iglesia y podamos vivir generosamente lo que Dios nos invita a vivir en compañía de nuestra iglesia. Oramos entonces por la unidad de nuestra iglesia, y entonces tal vez podamos cerrar este momento precisamente haciendo eso, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que en la última cena, según el Evangelio de San Juan, estabas preocupado por la unidad de tus hijos y le pedías al Padre que todos seamos uno. Te pedimos por nuestra iglesia en todo el mundo. Hemos hablado ahora de nuestros hermanos lefeberianos, pero también por la iglesia universal, que se considera cristiana, seguidora tuya. Te pedimos, Señor, que mantengas la unidad en un mismo espíritu.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que nuestra Santa Madre nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hemos llegado al final del programa de este podcast y agradecemos, Fray, tu visita. Hoy no sé, Ojalá. no sé, al final hemos compartido lo que creo que ha estado en nuestro corazón y nuestras preocupaciones también. Muchas gracias, Fray, por hacerme parte de este momento. Gracias, Fraycito. Bueno, queridos hermanos, este ha sido su podcast Sin Límites. Nos vemos en la próxima.